Bienvenidos una vez más a la Azotehuela, donde siempre les traemos las noticias más importantes de México, el entretenimiento y del mundo. Y pues en esta ocasión estamos a nada, a horas de las elecciones presidenciales allá en Estados Unidos. Y pues aunque ya se están dando lo que se conoce como votos anticipados, pues les vamos a explicar qué está pasando, cómo es que se toman ahí los votos y cómo se decide al ganador y pues el panorama en general de Kamala Harris y Donald Trump, que pues llegando como brevemente esta situación, pues se supone que actualmente ellos dos están como en un empate técnico. Esto significa que pues hay muchas probabilidades en la cuestión de las encuestas que cualquiera de los dos gane, que pues hay muchos estados indecisos todavía. ¿Y por qué digo estados? Bueno, ahorita les digo la importancia de decir estados y no personas al momento de decidir al presidente de Estados Unidos, que como les digo puede ser Kamala Harris o Donald Trump, y cuál es la importancia de cada estado y lo que podría suceder pues en estas elecciones de Estados Unidos con estos dos personajes que uno ya lo conocemos bastante bien, ya fue presidente de este país, entonces ya tenemos un poco de antecedentes cómo nos podría ir principalmente alrededor del mundo con las acciones. Recordemos que este día también justamente Donald Trump dio mucho de qué hablar porque habló de Claudia Sheinbaum, aseguró que aunque no la conoce, podría llegar a buenos entendimientos, obviamente, pues hablando bonito primero y luego dijo, pero si no arreglan la cuestión migratoria y la cuestión de la inseguridad, les vamos a meter aranceles a todo lo que llegue al país. Y no solamente así como un miedito, sino que dijo que podría ser del 25, 50 hasta el 75. Obviamente también pues recordemos que Donald Trump le encanta ser escandaloso en sus declaraciones, pero también conocemos que es una persona de armas tomar y que podría ser pues al final de cuentas una amenaza bastante fundada en contra de por lo menos el gobierno de México. En cuestión de Kamala Harris, pues recordemos que entró al quite después de que vimos a un Joe Biden muy decaído, que se ve disperso y que se veía que primero no iba a ganar las elecciones y segundo que pues al final de cuentas muchas personas se preocupaban porque pudiera o no nuevamente volverse presidente, principalmente por su edad y como les digo por estas pues actitudes que tenían, que lo veíamos pues descolocado. Entonces, pues vamos a hablar de las votaciones en general. No sé si estén en México o no, pero aquí básicamente cada voto cuenta, perdón. Es decir, que todo se acumula, todo da al final de cuentas un resultado, pero en Estados Unidos, por lo menos, si viven en México, es bastante diferente. Aquí ellos tienen algo que se llama el colegio electoral, que está conformado por 538 electores. Estos son los que al final de cuentas determinan las elecciones en Estados Unidos y al final de cuentas esto significa que cada estado, dependiendo de cómo estos 538 electores estén repartidos, tienen una importancia bastante eh, importante dependiendo, como les digo, del estado y además la puntuación, es decir, no es lo mismo que ganes porque el 20%, el 30%, el 50% vote por ti y te corone como el presidente o en un congreso o en una diputación que en Estados Unidos, porque aquí, como les digo, son los puntos que cada estado tiene, es decir, como ahorita lo tienen, hay varios que, como Washington, tiene 12 puntos, Colorado 10, Texas 40, Indiana 11, pero ¿qué pasa? Que básicamente, si en un estado son de preferencias republicanas, pues va a ganar y digamos, en el caso de Texas, si le van a Donald Trump y Donald Trump gana, automáticamente Donald Trump tendría los 40 puntos para las preferencias electorales. Recordemos que para llegar a la presidencia de Estados Unidos tienes que tener 270 votos que en teoría serían la mayoría. Con esto pues automáticamente pues ya puedes coronarte y en su caso pues cuenta mucho o todo este resultado viene
pues de los votos y del conteo que se da pues después de las elecciones, que es en este caso el 5 de noviembre, que pues vamos a ver quién puede ser o no. Hay cuestiones que se ven de manera automática, como les digo, por las preferencias de cada estado, si son republicanos y demócratas, y obviamente también la puntuación que tienen. De ahí, pues, si no, en el caso de que haya un poco de desigualdad en la cuestión de los estados y las puntuaciones que tienen cada uno, pues sí se puede tardar hasta en el caso como fue con Joe Biden y Donald Trump, hasta 48 horas de pues estar en esta cuestión de indecisión de saber quién podría ser o no el presidente de Estados Unidos. Entonces, como les digo, básicamente cada estado en Estados Unidos tiene una puntuación. Esta puntuación, ¿cómo la obtienes? Pues ganando el número de votos, ya sea republicano y demócrata. Cuando pasa eso, automáticamente, pues el candidato gana y nada más tienen que estar esperando, pues que ganen los demás estados para que tengan los puntos necesarios, que en este caso son 270 para convertirse en el presidente. Por ejemplo, si vemos que a lo mejor Kamala Harris lleva en los primeros horas, tiene New York, tiene pues lugares donde tienen bastante puntos, Georgia, Florida, etcétera. Por decir, estamos en un ejemplo, ¿no? Colorado, y vemos que ya tiene una gran puntuación a comparación de Donald Trump, pues podremos asegurar que ya que podría ser la presidenta, ¿no? Sin que lleguemos a los votos finales. Pero si vemos que a lo mejor pues Donald Trump ya tiene Texas, por decir así, que son 40 puntos en este caso, pues ya está aventajando bastante fuerte. Ahorita recordemos que son supuestos, pero nada más para poner ejemplos de cómo ganarían o no, o cómo está la tensión en la cuestión de los estados que pues podrían darle el gane tanto a Kamala como a Donald Trump. Y como les digo, ya hay estados que sí se consideran tanto republicanos como demócratas y pues desde que comienzan las elecciones ya casi casi se conocen. Pero hay otros que se le conocen como estados columpios. Estos pues dependiendo del candidato, de lo que ofrecen y demás, pues pueden cambiarse ya sea a republicanos y demócratas y pues son los puntos los que realmente están en juego en estas elecciones. Y de hecho, pues es lo que básicamente se lucha mucho bastante en las elecciones de Estados Unidos, de que cuando pues ya se conoce cuando estos estados están muy indecisos, van los candidatos a buscar pues los votos de los simpatizantes y de los que no para poder ganar estos estados que son los que podrían ser los que determinen. En esta ocasión, en estas elecciones, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvania y Wisconsin son los que podrían darle o no más puntuación tanto a los republicanos y demócratas y en su caso darles el gane en esta ocasión. En la cuestión de las elecciones, en las encuestas, ¿cómo están? Pues básicamente están 50-50 más o menos. Algunas les dan mucho la preferencia a Kamala Harris, otros a Donald Trump, pero por cuestión de, yo creo que si son 3 o 4 puntos de los que se han dado en las encuestas, pues podemos decir que Kamala podría ganar, pero pues recordemos que no hay que confiar mucho en estas cuestiones de las encuestas y menos en las elecciones en Estados Unidos, porque puede variar. Y además, como les digo, pues la cuestión de estos estados columpios y demás, que podrían darle pues la vuelta a las elecciones. Les recordamos que estamos en la Sotehuela, estamos hablando de las elecciones presidenciales en Estados Unidos que van a ser en horas, ya hay votos, ya van a iniciar pues las casillas y demás. Hay personas que ya dieron su voto anticipado y que ya pudimos ver en redes sociales la estampita de que ya fueron a ejercer pues su derecho al final y que pues pueden dar la preferencia, ¿no? Para que uno de los dos candidatos gane. Nos pueden ayudar mucho con un like para seguir creciendo y que podamos darle más información y noticias pues en lives y shorts que tenemos diariamente. Entonces, como les digo, esto es básicamente cómo se maneja el colegio electoral. Se necesitan 270 votos, que serán la mayoría, para ganar. Y pues, como les digo, tienen que pelear y luchar por tanto los estados columpio, como se les llaman, que les podrían dar los puntos. Y al final también, pues, luchar por tener las preferencias en los estados que ya tienen.
pues obviamente en este caso, en estas elecciones, pues a Kamala Harris le afectó mucho las acciones que tenía Joe Biden, ya que muchos empezaron a declinar por Trump y pues obviamente ya estaban hasta perdiendo estados que eran claros. Una disculpa, regresamos y como les decía, vamos a hablar de lo que ha sucedido en estos últimos días y la percepción que tiene tanto Kamala Harris como Donald Trump. Y pues obviamente vamos a comenzar con Donald Trump, que pues el día de hoy habló pues del gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, ya amenazó con meter aranceles o impuestos en caso de que pues haya, más bien existan todavía problemas con migración, con el crimen organizado y demás. La semana pasada se echó a la espalda Puerto Rico, si mal no me acuerdo, por un comediante que estuvo en uno de sus mítines y habló mal, pues, de esta isla que es parte de ellos. Y pues aquí también, pues, es un golpe. Hemos visto que hay artistas, principalmente también latinos, que ya le dieron la espalda a Donald Trump. De ahí en fuera, pues, conocemos cómo es Donald Trump, la persona controversial, que también eso es lo que gana muchísimo la cuestión de los votos. También el atentado que tuvo hace unos meses, pues le ayudó bastante a tener las preferencias de las elecciones y aunque como conocían o si no, pues ha tenido bastantes denuncias y demandas, principalmente por la cuestión de enriquecimiento ilícito en las empresas Trump, eh, por intentar callar a una trabajadora de la vida galante que estuvo con él en las anteriores elecciones, porque se llevó documentos confidenciales de la Casa Blanca. Y aún así, con todo esto, y como vemos que es una persona pues bastante arrebatada, sigue estando para ser nuevamente presidente. Recordemos que está en el caso de que gane y que muchas personas aseguran que es casi casi un hecho que Donald Trump nuevamente esté como presidente, pues que es una persona, como les digo, explosiva, arrebatada y que puede ser una amenaza no para su país, sino para las relaciones que tienen con los demás. En este caso, pues México. También no sabremos cómo podría afectar a la cuestión de las guerras que están actualmente o si existan más. También, pues recordemos que Trump tuvo una buena relación en su momento con Vladimir Putin, con Kim Jong-un. Entonces no sabemos, ahora sí que es un volado lo que podría suceder si Donald Trump llega a ganar nuevamente, que como les digo, puede ser tanto el 5 de noviembre, casi casi las primeras horas de que empiecen los conteos, o se pueden tardar casi varios días en conocer, dependiendo, como les digo, de estos estados, cómo se den las puntuaciones y demás, y cómo se vayan acumulando. Ahora, del lado de Kamala Harris, pues conocemos que es la misma temática de Joe Biden, de Barack Obama. Al final de cuentas, pues para los países es más amable la relación, hay más cordialidad, hay más la cuestión del trabajo, pues como entre naciones y demás, y no existe tanto la amenaza de que como Trump puedan existir complicaciones. Eso no significa que también sean los mejores, que sean los buenos. En la cuestión de migración, recordemos que hubo más deportaciones durante el gobierno de Barack Obama que en el de Donald Trump. Obviamente también lo manejaron de diferentes formas, pero pues también cada uno de ellos ha tenido una crisis. Ahorita, pues recordemos que en el caso del gobierno de Joe Biden han tenido problemas con el fentanilo, también con la cuestión de las construcciones para las familias. eh, Problemas después de que los económicos, principalmente después de la pandemia. Entonces, como les digo, como se ve el panorama es entró en Estados Unidos, muchas personas, obviamente, como ha sido pues, un gobierno casi de largo de demócratas, pues están en descontento. Este, en descontento con lo que ha sido las administraciones, pero al final de cuentas está este otro lado en donde vemos a Donald Trump que a lo mejor se ayudó de manera interna, como dicen, cerró filas, pero al final de cuentas es una amenaza para todo el mundo de alguna forma, la forma de que él toma las relaciones internacionales no son bastante buenas, no es de lo mejor, y eso podría complicar, pues, en un panorama mundial mucho las cosas. Y pues obviamente ya las tensiones que existen.
aquí en México con el Tratado de Libre Comercio y también con Canadá, que nos podría afectar mucho. La guerra entre Rusia y Ucrania, recordemos que Estados Unidos le ha estado ayudando mucho en la cuestión armamentista, entonces podría afectar, romper relaciones, todo lo que es pues la OTAN. También Corea del Norte actualmente está enviando soldados a Rusia para ayudar en la cuestión de Ucrania. Entonces no sabríamos cómo en su caso Donald Trump podría tomar esto y pues o puede ir a hablar con sus amigos, porque recordemos que ya tuvo relación con él, o declarar la guerra totalmente. Es así de imprevisible y pues es al final de cuentas el gran riesgo que se podría tomar si Donald Trump llega o no. En el caso pues de Kamala Harris pues ya conocemos la estructura, casi no se pierde mucho, pero que al final de cuentas es como les digo, el miedo internacional porque Donald Trump llegue y el descontento pues, que o puede ir a hablar con sus amigos, porque recordemos que ya tuvo relación con él, o declarar la guerra totalmente. Es así de imprevisible y pues es al final de cuentas el gran riesgo que se podría tomar si Donald Trump llega o no. En el caso pues de Kamala Harris pues ya conocemos la estructura, casi no se pierde mucho, pero que al final de cuentas es como les digo, el miedo internacional porque Donald Trump llegue y el descontento que ya están las votaciones, como les digo, con estas anticipadas. El día de mañana se van a dar alrededor de todos los estados y vamos a estar al pendiente de si ya tenemos una respuesta la misma noche de quién podría ser o no el presidente en este país que es muy importante todavía para todo el mundo. Recuerden seguirnos, darnos like y estar al pendiente de las noticias que damos, que pues es de México, el mundo y también del mundo del entretenimiento y demás, que siempre ayuda para también sacar un tema de conversación y pues el chismecito siempre es bueno para el alma. Nos vemos próximamente en el siguiente live y recuerden que también pueden escribir si gustan que hablemos de otro tema o demás para que nosotros podamos investigarlo y hablarlo próximamente. Así que nos vemos en la siguiente transmisión.